Tiene la palabra el asambleísta Luis Fernando Torres. Gracias, señor presidente. Se ha cambiado de presidente. En Carondelet está el licenciado Lenín Moreno. Ya no está el expresidente Correa. Sin embargo, sigue igual la política financiera, económica y tributaria. Es que los mismos que manejaron estas políticas en la última década continúan detrás del poder. Y eso explica por qué las buenas intenciones del presidente se diluyen en más impuestos, en más controles, en más supervisiones, en una forma sistemática de asfixiar a quienes generan riqueza, bienestar y sobre todo empleo en el país. Decía el presidente de la comisión que no existe en este proyecto una visión estructurada en lo económico del destino al que debe dirigirse el país. Sí hay una visión, en lo económico, en lo financiero y en lo tributario, la misma que se aplicó durante 10 años. Lo que falta es una nueva visión que le dé al país un futuro diferente, con niveles distintos de confianza, inversión, producción y generación de empleo. La ley que hoy discutimos, como dijo brillantemente el asambleísta Henry Kronfle, no es una ley de reactivación, es una ley fiscalista. Y resulta paradójico que se incrementen impuestos cuando la economía está prácticamente estancada. El magro crecimiento que se observa para el próximo año no será un crecimiento económico real después de 2 años de recesión. Resulta igualmente paradójico que los esfuerzos que se hacen en el ámbito de la política comercial para integrarle al país finalmente sean ajustados desde el Ministerio de Economía para impedir, por ejemplo, que puedan bajar aranceles cuando existan estos propósitos de vincularle comercial e internacionalmente al país. También resulta paradójico que se anuncie que se quiere defender la dolarización, pero al mismo tiempo se le convierte al Banco Central en dueño de la Reserva Internacional que no le pertenece, Reserva Internacional donde están recursos de los depositantes, de los municipios y del IES, y también se le convierte al Banco Central en prestamista del Estado cuando debe ser fundamentalmente el sector privado o la banca pública especializada la que se dedique a hacer préstamos, pero no el Banco Central. En el proyecto se mantiene la reforma al artículo 74, numeral 15 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas. Con esa reforma no van a poder aquellos que están en el sector comercial negociar la reducción de aranceles, porque si lo hacen sin el dictamen previo y favorable del ministro de Economía, serían glosados y responderían no solo civilmente, sino inclusive en forma penal, con el agravante que esa decisión de bajar aranceles será, por efectos de esta reforma, inclusive nula, de nulidad absoluta. Actualmente, quienes están en estas instancias comerciales, públicas, no necesitan del dictamen previo del ministro de Economía. Pueden bajar aranceles, pueden negociar tratados internacionales, como decía Henry Kronfle, por sí mismos, pensando en el bien del país y en el comercio. Pero en la reforma se condiciona que cualquier tipo de decisión que reduzca ingresos al presupuesto conlleve el dictamen previo y favorable del ministro de Economía. Con ello, el ministro de Economía será el que mande en las decisiones comerciales del país. Con esta reforma, al artículo 74, numeral 15 del Código Orgánico de las Finanzas Públicas, ¿a dónde le van a llevar al Ecuador? Si ahora se ha integrado a la Unión Europea, hace esfuerzos, según lo que dice el propio presidente Lenín Moreno,
para integrarse en otros bloques comerciales cuando existe de por medio esta amenaza en materia de política comercial. Pero lo más grave, señores legisladores, está en la reforma al artículo 56, numeral 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Resulta que el 2014, cuando se aprobó el Código, tenía prohibición absoluta el Banco Central de adquirir acciones en cualquier tipo de entidad financiera pública. En abril del 2017 de este año se hizo una reforma para que pueda el Banco Central recibir o adquirir acciones de las entidades financieras del sector público. Con esta reforma, la que hoy se discute, se amplía el universo de adquisiciones. Ya no solamente va a poder recibir el Banco Central acciones de estas entidades financieras del sector público, sino de cualquier entidad financiera donde el Estado tenga directa o indirectamente propiedad. ¿Por qué estas reformas? Esto es lo que hay que averiguar. Resulta que de la deuda que tenía el gobierno con el Banco Central de 5.800 millones de dólares, 2.100 millones de dólares fueron pagados por el gobierno con acciones que entregó la Corporación Financiera Nacional a través de la figura de la dación en pago. La deuda se redujo de 5.800 dólares a 3.700 dólares, pero los 2.100 millones de dólares no los entregó la Corporación Financiera en dinero, entregó en acciones, y entre esas acciones están las del Banco del Pacífico, y resulta que el Banco del Pacífico no está dentro de este tipo de entidades financieras públicas que menciona la reforma de abril del 2017. Se cometió una arbitrariedad jurídica completa cuando se aceptaron esas acciones, sabiendo que allí estaban acciones del Banco del Pacífico. Con la reforma que hoy se discute, se quiere legalizar esa arbitrariedad. Estarán, por supuesto, aquellos que participaron en la negociación nerviosos, porque saben que en el informe que actualmente está concluyendo la Contraloría General del Estado, podrían establecerse responsabilidades civiles por el perjuicio a una entidad pública. De allí que la reforma entonces al artículo 56, numeral 1 del Código Orgánico Monetario y Financiero únicamente se orienta a evitar que sean glosados los que participaron en esta negociación, porque el Banco del Pacífico con sus acciones no estaba dentro de la cobertura de la reforma de abril de este año a este artículo. Y por eso necesitan ahora una segunda reforma, que no solamente va a legitimar y legalizar lo que hicieron, sino que va a permitir que el Banco Central siga prestando recursos al gobierno sin las barreras que ahora existe en el Código. Señores legisladores, convirtiéndose el Banco Central en una entidad que le presta al gobierno y le presta los recursos que no le pertenecen, porque en la Reserva Internacional están los depósitos de los bancos, están los recursos de los municipios, de los consejos provinciales, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se lastima a la dolarización. Esto no puede hacer un Banco Central en dolarización. Inclusive los países como Panamá, hasta cierto punto dolarizados, no tienen un Banco Central parecido al que nosotros tenemos. Pero como ya existe un Banco Central en el país, no podemos contaminarle con una serie de tareas y responsabilidades que al final lastiman y debilitan a la dolarización. Se han hecho, es verdad, esfuerzos en la comisión para mejorar el proyecto, y de hecho, en algo se lo ha mejorado. Yo escuché con beneplácito que en la comisión se ha resuelto rechazar varias de las reformas propuestas por el Servicio de Rentas Internas, entre ellas la que hacía a los accionistas responsables solidarios de las deudas de las compañías. Está bien que hayan rechazado,
porque no se puede en el país permitir abusos como los que cometen los jueces de coactiva cuando, sin levantar el velo societario, trasladan las deudas de las compañías a sus socios o accionistas. El artículo 17 de la Ley de Compañías es absolutamente claro. Si un juez coactivo quiere cobrar deudas a los socios de una compañía, tiene previamente que levantarse el velo societario por un juez de derecho que declare que estos socios abusaron de la personalidad jurídica. Lamentablemente, esto no suele ocurrir. Y si pasaba la propuesta que traía el proyecto inicial, la situación se hubiera desbordado tanto que la inseguridad jurídica no hubiera garantizado los niveles de inversión que se necesitan en el país. Señor presidente, yo hago un llamado a los legisladores para que en el segundo debate se acojan las reformas que ha planteado el asambleísta Henry Kronfle para dar confianza al país y a todo aquel que quiere invertir para generar empleo, trabajo y crecimiento económico. Muchas gracias.